Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos en todas bandas del mundo y Pesaj alegre para todos, con sanidad, con alegrías, en juntos con los queridos. Queremos suetar a todos que paséis estos días de Pesaj con mucha alegría. Siempre es un grande placer que vengáis a nuestros encuentros cada Ajad y más gentes están viniendo. Es por esto que metemos las musiquitas al empecillo para dar el tiempo de que todos entren y no pierdan un punto de estos maravillosos encuentros que tenemos cada semana. Voy a partillar con vosotros mi ecrán porque mirad, tenemos hoy nuestro encuentro número 80. ¿Podés creer de esto? Yo me estoy maravillando. No pensé nunca que íbamos a tener tantos y tantos encuentros, cada uno con sujetos uno mejor de otro. Va a contar vos que ya para la próxima, en primero, claro, Pesaj alegre para todos, como vos dije. La próxima semana vamos a tener al Centro Salti, que será el protagonista del encuentro el 24 de abril, con el profesor Shmuel Rafael como Balabay y la musafira, la doctora Nitzadori. Ellos nos van a hablar de la lengua que acompaña mi vida. Seguro será un sujeto también mucho interesante. Todos los horarios que querés conocer los podés mirar en el anuncio o también en sfarad.com. Ahí vas a tener toda la información y mismo el atadillo para entrar a nuestro encuentro. Si querés mirar nuestros filmicos, cada semana tenemos uno nuevo del encuentro claro de Al-Had. Podés ir a youtube.com/sfarad o a sfarad.com/tv y ahí vas a ver todos los filmicos, así como están metidos aquí en nuestra figura y disfrutar de cada uno de ellos. Si no lo vistes, será una sorpresa seguro muy interesante. Y si ya lo viste, será muy hermoso de recordar. Así que vos encorajamos a todos de entrar en estos filmicos. Si vos querés dar una ayuda para poder pagar los costes de estos encuentros y tener más y más de 80, entonces podés entrar a sfarad.com para encuentros y ver ahí la manera de hacernos llegar vuestro ayuda. Y cada semana tengo de regraciar a los que vienen aquí y nos dan su dono para que podamos continuar más y más. Y esto también nos encoraja porque quiere decir que estás apreciando nuestro labor y el de todas las 13 instituciones que hacemos parte de Encuentros de Al-Had. Ahora sí, vamos a tener nuestro encuentro del día de hoy, voces de la Turquía, la Grecia y los Balcanes a Francia, archivos orales judeo-españoles. Nuestro Balabay será el doctor Devinar del Strum Center de la Universidad de Washington y su musafir Pandelis Mavrogianis, que nos van a contar sobre estos archivos. Queridos amigos, venidos con bueno, Devin. Muchas gracias, Liliana. Pesaj alegre a ti y a todos aquí. Es un placer otra vez de toparme aquí como el balabay del encuentro y me da mucho kavod de tener como no solo como jugar el rol de balabay, ama también de tener como musafir nuestro querido amigo Pandelis Mavroyanis. Eh, Pandelis y yo nos conocimos, puede ser atrás 7, 8 años, cuando estábamos juntos para la Universidad de Verano en París. Y desde ahí estábamos unas cuantas veces en contacto y mucho más en los últimos meses. Y es un placer de tenerle aquí con nosotros y vamos a hablar
bienvenido, Pandeli. Y estamos aquí, vamos a hablar un poco sobre unos cuantos temas y sujetos relacionados con no solo el archivo, sino también la investigación y el puesto, el rol de Pandelis como maestro de la lengua la muestra en Francia. Bienvenido. Seguro, yo te gracio también a ti, Devin, y le damos la bienvenida a Pandelis, porque es la primera vez que está aquí con nosotros. A más seguro no será la del cabo, Pandelis. Merci mucho por la invitación. Okay. Vos dejamos a vosotros ahora. Ok, muy bien. Mira, bueno, vamos a hablar sobre este archivo increíble que tienes, Pandelis, y estás laborando mucho con docenas de grabaciones de historias personales y orales, y son estos archivos judeo-españoles que hablan mucho sobre la vida y la lengua de los judíos sefaradim del viejo imperio otomán, de la Grecia, de la Turquía y de los Balcanes, una parte que emigraron a Francia, donde enregistraron estos archivos, unos están de fuera de Francia también, y hay un archivo de tanta riqueza, es increíble. Y quiero hablar sobre esto. Para empezar, y no sé, Marcelo, ¿qué piensas si el sonido del primer link podemos sentir un poco de la Haggadah de Pesach? ¿Qué piensas? Vemos. Y Pandeli, ¿puedes decirnos quién es el que canta de la Haggadah de Pesach? Según la persona que me dio la información, después. מקדש ישראל והזמנים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מאורי האש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המבדיל בין קודש בין אור ובין חור ובין אור לחושך ובין סלמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת ואת יום השביעי מששת ימי המעשה הקדשת והבדלת והקדשת את עמך ישראל בקדושתך ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לקודש ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. Bueno, ok. Parece que es la parte de antes del Abdalá, ama recibes un poco de la voz de esta persona. ¿Puedes decirnos quién es? Y de Sí, dónde según la persona que me dio la grabación, de que nunca se puede decir que es esto, sino es información segura. Según el informante, es Izi Berajá, que era el Hazán del Cal de Lyon Neve Shalom. Y la grabación es del 1983. Wow. Es como... Quiero decir que en 1983 ainda había en Lyon, para empezar había Minyan y ainda había el oficio según el rito sefaradí, que ahora no sé si es ancina, no creo. Wow. Hace ya casi 40 años. Bueno, es muy importante y bueno, esta grabación es más de una hora
y está cantando desde la donde empezamos ahora, toda la Haggadah, y podemos mandar el link también, por pasar el link aquí para los que Seguro. están Mm. aquí, pueden sentir en su propia de propia voluntad. Aquí está para todos. No me deja hacer por horas. Ok, aquí parece. Aquí puedes ver ahí. Y bueno, quiero empezar un poco de la historia la tuya, Pandeli. ¿Puedes contarnos un poco? Sos de Salonique y puedes decirnos cómo fue engrandecer en Salonique y qué sabías de la historia de los judíos en Salonique y cómo cómo entraron cómo creció tu interés en el sujeto de los judíos judeo-españoles y de la lengua judeo-español. No hay mucha gente como tú, es decir, que de Salonique que se interesan que le interesan en este sujeto. ¿Puedes contarnos un poco? Sí, tu demanda es muy buena, de que yo me engrandecí como un griego cuasi cristiano. Esto no quiero comentar de que mi familia es una familia de la izquierda y Ancina no era muy con la religión. Ama, lo importante es que en la escuela, mi familia vienen todos de Estambul y de Çanakkale en Turquía. Y por esto nosotros no somos viejos selaniklis. Y eso es importante porque los viejos selaniklis, como los viejos estambulis turcos, ya conocemos cómo es la sociedad. Ellos llegaron en 1923 o 22 y 23, y así que si la escuela no viene a decirte, esta es la historia de Salonique, tú no tienes manera de saberlo, casi no tienes manera, a menos de ser buscador a los 12 años, que no es el caso, ¿no? Y Ancina, bueno, hice mi escuela sin saber nada, y había cosas, me acuerdo, que mis padres me daban mucho y sentían música, y ahora que lo pienso atrás, había cositas, por ejemplo, un concierto de música sefaradí. Ama no venía en el tino entender exactamente lo que era. Así que, como muchas realidades en la vida, lo vi sin verlo y no supe nada. Calió llegar a París, primero en Dijon, en Francia, después en París, y Marie-Christine Varol, que estaba dando las clases en la universidad aquí en Nalco, tenía la clase, decía lengua que se hablaba mucho en el Imperio Otomano, sobre todo Salonique. Yo le dije, ¿cuál es esto? Esto no es posible. Y hablamos, me explicó, y para mí fue muy importante, fue un tratamiento de la vida completo, de que en aquel tiempo estaba meldando económicas, lo de sí, estaba meldando español y decidí fraguar en riva de mis conocimientos de español y estudiar esta lengua y esta cultura para darla a conocer a los que no la conocen. Quitar al Estado griego lo que procuró de quitarme. El Estado griego procuró de quitarme la memoria y la historia del Salónico, y yo con este acto, con la cosa que escogí, me di muchos libros de historia, estudié lengua y ensina. Y este es el modo que conocí el judío. Quiere decir que cuando engrandecías en la Grecia, nunca tenía sentido la lengua hablada, solo unas canticas, parece. Y las canticas, solo había el anuncio, el reclamo, hay este concierto, ni fuimos, ni nada. Quiere decir que en la escuela o en el Faborgo o con los amigos o los maestros no hablaban del todo de esta historia. No sabías. Quiere decir que como la mayoría de los moradores de Salonique, sí. No sabían y no sabías.
sí, eso es lo importante. Es lo que estás diciendo. Sí. Además, hay una particularidad de que mis padres, como eran estambulíes, ya querían que me ambese en francés y me metieron en una escuela de los lasalianos. Allí tenía muchos muchos en la misma escuela de elevos judíos. Además no sabía, solamente cuando empezaba la clase de religión decía el profesor, nuestros amigos judíos ya van a ir a sus clases y nosotros vamos, y Ancina era una cosa muy suave, no era como, no sé, van a hacer una cosa muy especial, no, era una cosa normal. Y hay los dos aspectos, la mayoría de la gente no sabía nada y yo no sabía, además estaba en un entorno donde ser judío era una cosa normal. Sin saber nada del español y de ser faradim, esto, además había ser cristiano, ser judío, y esto era lo mismo, no había diferencia en esto. Y quiere decir que tenías que salir de Salónica y salir de la Grecia para entender cuál había ahí en tu ciudad natal. Quiere decir, hay una ironía ahí, tuviste que casi fugir de la ciudad y de este ambiente para poder entrar en esta historia casi olvidada, casi no conocida. Es una maravilla, pero la demanda que tengo es, bueno, es una cosa descubrir, diremos, esta historia desconocida de tu ciudad natal y sentir unas cuantas canticas o meldar unos cuantos libros. Es otra cosa enteramente de decidir de dedicarte profesionalmente a este sujeto, a estudiarlo, y no solo estudiarlo, a devenir maestro y profesor y empezar esta lengua a los otros. Y ¿nos puedes explicar un poco cuál afectó esto? Este trocamiento. Parece que el descubrimiento de la lengua judeo-española trocó tu vida, diremos, parece un poco, y emposesaste de esta cultura y estás trayendo y trayendo esta cultura y la lengua a los elevos en todas las partes de la Francia y de Bélgica y otros países. ¿Nos puedes explicar cómo afectó esto? Sí, en dos palabras. Es por una parte la obligación esta que sentí yo de lo que dije antes, ¿no? De hacer conocer, mis parientes, mi padre y mi madre, me enseñaron cuando hay una cosa que no es justa en el mundo, procurar de hacerla justa. Y sabiendo esto, era una cosa clara, muy clara de que lo que había pasado no era justo y quería hacer lo que calía, lo que había de menester para corregir esta cosa. Y la segunda razón es que todos conocen el savericio de María Cristina y su capacidad y su amor que tiene para la lengua, y seguramente que esto participó mucho en mi decisión de que iba cada año y año. Empecé en 2003 y iba a sus clases en 2004 y en 2005 y en 2017, las mismas clases, ¿no? Cada año y año hacíamos cosas diferentes, ¿no? Y esto era la alegría de mi vida y me permitía mantener un contacto a filo que hacía otras cosas como para comer y, bueno, laborar. Bueno, esto. Wow. Y bueno, ¿puedes decirnos un poco sobre tus clases que das y en cuáles instituciones y cuáles lugares y qué son los elevos y por qué están empezándose en judeo español ahora en el siglo XXI? Cabe decir primero que en Francia la institución más importante en el mundo judeo español es INALCO, y donde está mi Javier Zeljko Jovanovic, que donde se puede empezar el judío en 4 clases diferentes y hay la posibilidad de empezar la historia,
la cultura y este modo de cosas. Además, hay otra universidad, que es Aix-Marseille Université, ande allí con el ayudo de Claire Blanche Benveniste, que era una lingüista muy conocida, especialista del francés hablado, y con la voluntad de Sami Sadak, que es uno de los fundadores de la asociación Vidas Largas Marsella, junto con Marcel Coronel y el señor Pascal. Y Sami Sadak dio las clases estas en Aix-Marseille Université mientras 15 años. Hace 2 años ya se hizo, como se dice, que ya debe de ir a, bueno, cuando se escapas tu carrera y ya puedes estar en casa, y continué yo. Entonces, si puedo decir 2 palabras, voy a partajar mi ecran para explicar exactamente en qué no sé cómo decirlo, un momento. Ahora, está... ¿Ya es bueno? ¿Ya se ve? Si puedes meter en... sí, y no sé cuál... ¿Se ve ahora? ¿Se ve bueno o no? Si puedes meter en slideshow o... Sí, más ancho, puede ser Ancina. No. Bueno, no es importante. ¿Ya se puede ver? Sí, Sí, básicamente sí. más o menos. Seguramente tengo que empezar una clase de estas cosas. Sí. Ok, sigue. Bueno, sí. No, y que el departamento es Departamento de Estudios de Medio Oriente. Proposa estudios de árabe y estudios de hebreo y estudios judíos. Eso es lo importante. Después hay otras posibilidades para diplomas, no lo voy a hablar de esto, y hay un máster del mundo árabe, musulmano y semítico también, que tenemos, hay elevos que hacen sus máster, su tesa, chica tesa y grande tesa, en estudios judíos. Lo importante es decir que en judío, como en Nalco, tiene 4 clases, son 96 horas, que es bastante, y es un curso obligatorio para los que hacen estudios judíos en el 3er año de su clase, de su curso, y también pueden participar en estos estudios elevos que hacen el diploma de árabe, que pueden escoger el judío como una opción. Y cabe hablar también del Institut Interuniversitaire d'Études et Culture Juive, que es un organismo que creyó la posibilidad de de hacer estudios judíos, y dan clases de filosofía judía, de historia judía, de derecho, de literatura, y que tienen un magnífico seminario, una clase para los que hacen máster, cada lunes y lunes de las 2 a las 5:30 de la tarde, que si hay gente que no se está sintiendo y quiere venir allá en Aix-en-Provence para sentir las conferencias, ya les invito a venir. Esto. Quiero demandar una cosa aquí, es que quiere decir que, bueno, si estás estudiando estudios judíos en el primer departamento, ¿debes de empezar judeo-español? Sí, exactamente. Tienes un diploma en 3 años. En el 3er año tienes 4 horas cada semana, que no es poco. Empezamos la lengua, como es una lengua latina, eso es importante. Y que los elevos ya conocen el francés, a veces conocen ya el italiano y el español, se pueden empezar muy bueno, muy rápido. Y al final del año ya pueden escribir composiciones buenas y pueden hablar el idioma, que es una maravilla. Y se empiezan la lengua para escribir en letras latinas, o entra ahí también las letras hebreas y rashi? Usamos para el empezamiento, usamos las letras latinas, ama
después tenemos unos ateliers, unos talleres, donde se empiezan también la letra Rashi, y a veces si los elevos son muy buenos, procuramos de hacer un poco de solitreo también. Bravo. ¿Y qué son los elevos? ¿Qué le interesan la lengua hoy en día entre los estudiantes en estas instituciones? ¿De qué origen, de qué caminos profesionales, qué hacen con la lengua? Ahora, yo me acuerdo, puedo más hablar de París, de que allí enseñé 8 años. Son elevos que en París se podía escoger o el yiddish, o el judío, o el judeo-árabe. La mayoría son gente que es de origen judeo-árabe, y como tienen que escoger una lengua judía, muchas veces prefieren o el yiddish o bueno, una de las 3 lenguas, no es importante, y les sale el alma porque no se espera esta riqueza. Es una cultura minoritaria en el mundo judío francés hoy en día, y descubrirla es un gran placer. Y a veces hacen tesas, después están siguiendo los estudios, y lo mismo en Marsella, lo poco que vi de los 2 años. El año pasado, por ejemplo, había una eleva que no conocía nada del mundo judeo-español y decidió dejar sus estudios, que era para ser maestra, para ser finalmente especialista del judeo-español, por ejemplo, ¿no? Wow. Una maravilla. Y también estás dando cursos a miembros de las comunidades, también, de comunidades a veces de Sefaradim. Hay personas, ¿puedes decirnos un poco de los... Sí, los estudiantes de origen sefaradía que van a empezar sus lenguas de origen, diremos? Sí, esto es una cosa que me da a mí mucho kef, me da mucha alegría, de que más que elevos son amigos míos, no los puedo pensar solo como amigos, son gente que son personas que ya tienen sentida la lengua de chico, en la su chiquez. Y la adquisición, el proceso que nos permite hablar una lengua, no fue a su cabo. No fue a su cabo. Ama tienen en el oído, tienen las palabras, las expresiones, y a veces no son muy buenos elevos, de que si les estás dando el dolor de cabeza con la gramática, te dicen ya es bueno, ya es suficiente. Ama, cada vez que dices, por ejemplo, musafir o balabay, esto decía mi madre, especialmente las palabras turcas, o aide, si dices aide, ya se alegran, de que están recuperando esta sonoridad muy lúcida del judío, y estas palabras olvidadas, si me permite salvar un puntico de literatura, de que hay una semejanza entre la literatura francesa en judío y lo que hacen estos elevos. Hay un escritor que escribe solo en francés normalmente, se llama Marcel Cohen, no es Albert Cohen, no, es Marcel Cohen, y decidió una vez en su vida escribir de que lo convidó, como tú me convidaste a mí hoy, lo convidó un amigo español para participar, para visitarlo en España. Y este amigo es pintor, es Antonio Saura, el hermano del que hace filmos, Carlos Saura, y está pintando cosas, figuras pretas. Y le escribe una carta muy lúcida, la carta es el libro, y dice, ya te voy a explicar de qué haces esas cosas pretas. Son ¿cómo se dice? Las figuras piedridas de los dioses de España. Y explica que ya no puede hablar la lengua, y que afiló con su mujer cuando habla, no puede comunicar, de que no hablan la misma idioma, y no solo puede hablar, como se dice en Grecia, con los muros, con los duvares, ¿no? Y no sé, ella no se dice esto en judío, no es importante, con los muros de la casa, y se asenta para escribir, y cada palabra que viene a vagarico. La misma cosa en las clases, donde recuperamos las palabras y las expresiones una por una. A veces no empiezan los elevos, me empiezo yo de ellos, como debe de saber, por ejemplo, nuestro excelente colega Brian Kirchner, ¿no? Que es muy sabido, y él, y Ancina. Y este año empezaron clases para principiantes
que eso es un poco diferente porque la gente melda más y tiene más una actitud de elevos. Hay las dos cosas. Además, no quiero alargar mucho mi habla sobre este sujeto de que tenemos que ver más cosas. Sí, muy bien. Bueno, es la hora, pienso, que de entrar más al fondo de los archivos con los cuales estás laborando. Ama, antes de esto, quiero demandarte sobre la posición de judeo-español en Francia, porque si no me hierro, en Francia hay unas leyes de protección o algo así, ¿no?, de lenguas minorías. Y puedes decirnos, para entender el contexto, de la situación, de la posición oficial de judeo español en la Francia. Sí, es justo. Hay una cosa general europea, que es la obligación de los países de proteger las lenguas que hablan en su territorio, en su tierra. Y hubo un lingüista conocido, sociolingüista, que se llama Bernard Cerquilini, que hizo una lista de las lenguas que se hablan en diferentes partes de Francia. Esto los digo para la gente que no conoce muy bien la Europa. En Francia se usaban de hablar, culanear no sé cuántas lenguas, puede ser 80 o 90, en cada región tenía su lengua. Y junto con estas, decidieron de aceptar las lenguas que no son lenguas de inmigración, mas son lenguas de gente que puede ser vinieron de otra parte, o puede ser que sean y ellas lenguas de inmigración, ama de los hablantes de estas lenguas no tienen un estado donde se habla oficialmente esta lengua. De esta manera, el Yiddish, no el Jiddió, y esto es importante, no ainda el Jiddió, en 2002, cuando se publicó la lista, ¿no? El Yiddish, la lengua una de las lenguas de los zinganos, el romaní, el armení occidental de Turquía, el berebere y ¿qué más? El árabe dialectal estaban en esta lista, y Marie-Christine Varol ¿cómo se dice? Atinó que el Jiddió no estaba en la lista y hizo la cosa menesterosa para corregir esta situación, y Ancina se corrigió este hierro, y 3 años después el Ministerio de la Cultura dijo: yo voy a proteger estas lenguas y voy a hacer una colección de archivos de corpus orales para que la gente pueda sentir cómo se hablan. Y así es como nosotros empezamos a hacer un corpus del judeo español, esto es español, hice un hierro, que tenía como escopo, esta es la gran cosa muy negra de los que primero empezamos español y después yo, cale aceptarlo, no es posible. Esto quiero decir a los elevos que puede ser nos están sintiendo. Malorosamente la generación que como Marie-Christine Varol tenía su lengua como cuasi maternal, o tanto bien lo sabía, ya no da clases, y nosotros lo hablamos muy bueno, ama no es la misma cosa, y la lengua está pareciendo de las dos partes, de los elevos y de los maestros también. Bueno, no es importante, ya se puede empezar una maravilla. A veces te estaba contando que las composiciones que están escribiendo los elevos dicen más son judíos o cuadro. Y hicimos este corpus oral con unas 80 interviews que emitimos en el internet. Después, en la fin de este encuentro, ya va a dar la conexión, el link para que la gente pueda sentir. Además, solo este era el empecillo del gran esfuerzo del que hablaste de los archivos orales judeo-españoles. Y no sé si puedo hablar de esto directamente. Sí. De que yo, cuando escapó esta iniciativa, ¿cuál había 80 interviews, y era en los años 2005, que era cuando empezaba de ser posible hacer grabaciones fácilmente con las cosas,
los aparatos digitales. Y yo me pensé, tantos y tantas interviews hay en video. Yo ya hice muchas y mis saberes también hicieron muchas. Otra gente lo va a hacer esto. Y, por ejemplo, tenemos a Carlos, que con su Ladino 21 está haciendo, y Caroline Spiegel en Alemania, y mucha más gente que están haciendo interviews. Esto ya era seguro que iba a afectar. Además, decía, ¿cuál va a pasar con los arrastramientos, con las grabaciones antiguas? De que se está descayendo lo que tienes en la cassette. Si no lo haces digital, se va a perder para siempre. Y esta es la idea principal. Ahora sí puedo partajar mi ecran aquí. No sé si eso está partajado. Ainda no, ¿no? No. Además, sí, hay interviews importantes que tienes. Sí, no, ¿estoy partajando o no? Eso era la demanda. No, ainda no. Ainda no. Bueno. Por ejemplo, aquí, sí. Ahora, no sé cómo se puede hacer grande esta cosa. ¿Alguien conoce para decirme cómo se hace, de que lo va a usar mucho? Pulsa F5. Sí. Bueno, una maravilla. Merci mucho. Y Ancina es Judeo-Spanish Oral Archive, archivo oral judío o del judío. Tiene en total unas 4.200 grabaciones. 4.000. Sí. 4.000. Sí. Wow. Y esto tiene como departamentos, cada departamento es, o cada parte es una parte por país. Por ejemplo, Judeo-Spanish in France Archive es la parte del Judeo-Spanish Oral Archive que está dando ahí las interviews o las grabaciones de Francia. De la primer corpus ya hablé, Pichin. Ahora venimos aquí donde los más grabaciones hay, que es en 2006 me topé con Jaime Vidal Cefija, y 3 años después estuvimos de acuerdo para digitalizar sus muy preciosas colecciones de cassette. Jaime Vidal Cefija, para los que no saben, es el que empezó a hacer los ateliers de vidas largas, quiso decir reuniones como encuentros como el de hoy, donde se aunaban gente que hablaba el idioma para acordarse de sus lenguas. Y esto empezó en el año 1975, creo, 73, antes de que exista Vidas Largas. Vidas Largas se hizo en 1979 y continuó este labor. Fin a los años 2000 existen estos ateliers, estas cassettes, y son muchas. Tantas son que hice un acuerdo con el CNRS, que es el Organismo Nacional de Investigación de Francia, y con la Biblioteca Nacional de Francia, para que a vagarico se hagan digitales estas cassettes. Y cada año 400 de ellas se van haciendo digitales, las estoy sintiendo, hago el resumen, hago todo el tratamiento que hace falta, que es menester, y puede ser en 2000... Bueno, ya después va a hablar de cuándo va a ser, cuándo cada uno y uno podrá sentirlos. Ahora, no solo hay tele, sino hay también emisiones de radio. Por ejemplo, el Bustán Sefaradí, que es de los años 80, y la emisión que es conocida y que sigue caminando hoy, Muestra Lingua, de los años 1980, fin ahora. Y unas interviews. Bueno, esto es para los archivos de Jaime Vidal Cefija. Hay en Marsella, de que existe Vidas Largas Marsella, que era una asociación independiente de la de París, inspirada de la de París, más independiente. Y aquí quiero decir 2 palabricas que me olvidé antes sobre Marcel Coronel. Marcel Coronel
es la persona que participó en la creación de Vidas Largas de Marsella y es la persona que muy amablemente me invitó allí en Marsella para presentar el proyecto sobre los archivos orales, y me dijo, tú tienes que presentar tu proyecto y la gente va a venir. Y también me recibió que hice un chico discurso, 5 o 6 puntos, y la gente empezó a venir a la CIRA para hacer interviews. Pensaba quedarme 2 o 3 días en Marsella, tuve que quedarme 2 semanas y después otras 2. Ansina de maravilla. Y a él le debo muchas cosas. Esto quería dicho, quería que lo diga, se quiere dicho. Y entonces la misma cosa, hay unos ateliers, más pocos, solo 5, hay una emisión de radio, 30, y hay unas interviews que hizo Sami Sadak. Hay una cosa maravillosa, que no siempre el número es importante. Existe el primer atelier de Vidas Largas de Marsella, donde es el momento donde se hizo la creación de la asociación. Y la creación no se hace en francés, además se hace directamente en judío. Es casi un documento oral con valor legal en judío, ¿no? Es particular. Después en Lyon también hay la misma cosa. Por ejemplo, el ejemplo que dates empezando el encuentro viene de una cosa que me dio una persona de Lyon. Y en Lyon quiere decir que otro aspecto de nuestro laboro, gente que ya tiene grabaciones en sus casas y nos lo da para hacerlo digital y ponerlo en el archivo. Ansina que lo que sentimos, por ejemplo, viene de Ansina o de este modo, o Cantigas de Susillarco o una grabación de Romico Norte que está contando las guerras balcánicas por un judío viejo que hizo todas las guerras balcánicas del 1911 a puede ser, no sé, todo lo que duraron. Es muy importante. Es una maravilla este cadar de... Hay tantas grabaciones aquí. Mira, no quiero pandeles, no queda mucho tiempo. Quería demandarte sobre el contenido de los archivos y nos puedes dar unos ejemplos de los sujetos o cuál podemos empezarmos de la vida y la lengua de los judíos sefaradim del mundo judeo español de parte de estos archivos. Y hay 4,000 y más de grabaciones y no vas a darnos información y reenseñamiento sobre todos, ama puedes darnos unos cuantos ejemplos de los sujetos o de lo que podemos empezarnos de estos archivos. Sí, entendí. Te voy a responder a esta demanda. Ama, si quieres darme un chico tezqueré de 1 minuto solo de un puntico, sí. De que estos archivos quiere decir que no solo existen en Francia, ama, existe, por ejemplo, en Turquía, las interviews que hizo María Cristina en los años 80 y 90, y Karen Gerson con su Ladino Database. También hay en Bulgaria, con Gael Colin, hay también en Israel, de Marie Christine, de Moshe Shaul y de Susana Beisaja, que ya están en la universidad allí, ama que yo las voy a mirar de otra manera, la manera de mirando para lo que tienen contenido de historia, justamente. Y ahora voy a darte la respuesta de lo que estabas diciendo. Aquí tengo un ejemplo de los campos donde pueden ser útiles. Está en inglés, cada uno ya puede entender. Da mucha información de lingüística. Quiso decir que una persona se puede ver cómo trocó su manera de hablar en 30 años, de que hay grabaciones en 1975, por ejemplo, y en 2005. Y es una cosa para todas las lenguas, es una posibilidad excepcional, no es usual, no es de tener tanta riqueza esta posibilidad. Se pueden hacer estudios de antropología, de religión, de música, de literatura, de sociología y del mundo del labor. Para esto
Y yo ahora en mi tesis me estoy interesando mucho en cómo archivos o corpus que hicieron las más veces los lingüistas, que los lingüistas no somos tan sabios en historia como los historiadores. Y cuando hablamos con la gente, hablamos de aquí y de allá, y de allá y de aquí. Es un poco caricic la cosa. Además, mirando con más cuidado las interviews, ya se puede poner las cosas en la Sirá y, por ejemplo, mirando el corpus de Jaime Vidal se fija, se puede mirar cómo se hizo la inmigración desde Turquía, cómo se hicieron las comunidades sefardíes, judías españolas o judías otomanas de Francia, lo que afectó durante la Segunda Guerra Mundial, en la Shoah, pero también cosas negras que hicieron contra los judíos, como el Varlik Vergisi, contra los judíos y contra las otras minorías, no solo los judíos, en Turquía. Y, por ejemplo, estas cosas se ven también en las grabaciones que hizo Marie-Christine Varol en los años 80, y se pueden ver la campaña Vatandaş Türkçe Konuş, Civdadino habla turco, los evenientos de los pogrom de Traquia en 1934, las 20 clases en 42, 41, 42, y otras cosas que ahora no quiero entrar en detalle, y el Varlik Vergisi, por ejemplo. Esto no hablar, es muy técnico. La cosa importante es decir que la estamos elaborando haciendo mucha atención en las cuestiones éticas, de que no es como ahora vas a hacer una interview, qué bueno, ya voy a hablar, yo estamos de acuerdo, firmamos un documento. Esta gente cuando hizo estas grabaciones ni sabía que iba a existir Internet. Y de esto cabe muchas veces ir 40 años atrás, procurar de topar la persona que está viviendo de esta familia o él si está viviendo ainda y tomar las autorizaciones. Por esta razón, nuestro labor es un labor muy lento. Y hay otras cuestiones, no tenemos mucho tiempo, por esto no quiero ir más presto. Aquí puede ser, vamos a partajar este documento, existe el link para poder sentir estas interviews. Sí. Y antes de dar unos ejemplos, no sé si los tienes en el mail para sentir un poco lo que se dice en estas interviews, solo quiero anunciar en qué estado está el proyecto en este momento. En 2022 ya existen las interviews que hicimos en 2005, cada uno y uno puede ir a sentirlas ahora. Y antes de que se escape el año, las interviews de Marie-Christine Varol de Turquía y de Israel, que ya tengo casi todo el labor hecho sobre esto, se van a poder sentir. Y también una parte de las emisiones de radio de vidas largas. En 2023, si quiere el Ladino Database de Karen Gershon, que está esperando desde muchos años, y le engracio por su muy grande paciencia que tiene conmigo, ya se va a hacer cuando se va a empezar el 2023, y después elaborar con Susana Weishahak sobre sus colecciones de la biblioteca de Jerusalén. Y bueno, 2024, que no sé, que el mundo está tocando mucho, por esto escribí, si quiere, el gobierno, la OTAN, que es el NATO, la Rusia, y la Savi de Rusia, que es una de las palabras para decir Savericio. Vamos a seguir con más cosas, no es menester dar el detalle. Es un labor increíble esto, que es un archivo, unas córporas gigantes, una maravilla, y cuando se puede sentir todos estos interviews o meldar las transcripciones, vamos a saber mucho más de la lengua y la cultura y la historia y cómo se va trocando y todo esto. En los últimos puntos, ¿nos puedes dar un ejemplo? Tenemos un ejemplo aquí. Marcelo, no sé si puedes
darnos a Sí. sentir de la segunda, el segundo link de la migración. Antes, ¿puedes decirnos un poco, Pandelis? Vamos a sentir un ejemplo aquí. ¿Nos puedes decir un poco sobre esto? Sí, este señor no habla bueno el idioma, que está usado a hablar francés y no lo habló desde de muchos años. Ama está contando las condiciones en las que tuvieron que vivir los judíos en llegando del Imperio Otomano, y como cada uno sabe, y que explicó muy bueno Gila en su encuentro que hizo con ti, los más de los Ananiclis eran muy probes. Y, por ejemplo, en este ejemplo no se ve, en otros ejemplos las personas están contando que estaban laborando como dockers en el puerto de Salónico y como dockers laboraron en Marsella, que es una ciudad de la mar también. Y en este caso lo que nos va a permitir a sentir Marcelo es una persona que está viviendo en una chica ciudeca de Marsella, en la banlieue, que se llama Estac, y está haciendo la descripción de las condiciones materiales difíciles. Le quiero pedir demandar una cosa a Marcelo, si puedes partajar tu ecran también, de que se puede ver y el texto junto con el sonido. Sí, es muy colite decir esto. Sí. Y este solo es un ejemplo de miles que tienes. Miles. Sí, porque como decías, para cada sujeto, para cada campo de investigación hay mira, ayer me demandaste si hay una cosa para pesaje, ya topimos. Es Ancina, un historiador me dice, ¿tienes una cosa sobre Traquia? Sí, ya tengo, es Ancina. Y para esto es menester que elabore más para... ¿Sabes cuántas horas de grabaciones hay? Deben de ser 5.000. Una cosa así. Horas. Mira, debemos de empezar sintiendo ahora. No vamos... sí, Marcelo, ahora si quieres, hay una cosa que dice fijar, no sé cómo lo tradujeron, le hicieron el traslado en español, abajo del sonido, no, arriba, una cosa blue, un botonico blue. ¿No es esto? ¿Fijar? Sí. Sí, sí. Si quieres... Fijar, sí, ahí. Sí. Y ahora puedes hacer el sonido. Arriba de todo, consulta el documento. ¿Y se acuerda de antes de la guerra cómo era la vida en el Stack? ¿Qué hacía la gente? En el Stack vivimos como la gente que vivía en el Stack, que eran des ouvriers, laboradores, gente que no eran muy ricas, a la escuela la semana entera. El alja nos daba para ir al cinema. Cuando el tiempo, l'été, el mois de juillet, août, pendant las vacances, el luxo era de tomar un saco con la comida, de abaixar al Stack Plage, porque nosotros vivíamos en el Stack Gare, y había el Stack Plage al borde del mar. Nos íbamos al borde del mar, ir en un bar, tomar un bocal de birra y un bocal de limonada y comer en este bar. Bueno, esto era nuestro luxo. ¿Y jugabais mucho? ¿Jugabas mucho con los niños, los mancebos? Bueno, a la escuela teníamos amigos, jugábamos a la escuela. ¿Y qué modo de jugos había? Yo no sé qué modo de jugos había en aquel entonces. ¿Qué modo de, no sé... Si lo puedes decir en latín, no dilo en francés. No sé, jugaban al fútbol o no sé qué... No, en la escuela, sí. No, es gendarme voleur a la escuela comunal.
à l'estac. On jouait au gendarme voleur, on jouait au bille, on jouait comme todos los chicos. Podemos dejar Después au lycée, alors ça. Quiso decir, sí, estaban basando el sitio en aquel tiempo, es interesante para mí sentirlo. Hay otra cosa, sí tenemos un puentico para la otra historia que es sobre cuando alternaron la gente del campo de Auschwitz, cómo vivieron los yíkos, las criaturas judías en Marsella. Y si tenemos un puntico solo para esto, para cerrarla. Ok. Marcelo, voy a mandarte aquí. Y es muy interesante ahí. Parece que en la transcripción a veces hay como ya está corregida la transcripción. Cuando uno habla de otra manera, la transcripción presenta como si hubiera... Si no hizo hierro. Sí, tengo de mirarlo. Es muy, muy interesante. ¿Y él de qué edad era este varón que hablaba? Ahí? Papú, 80 años puede ser. Y él hablaba en judío, no hablaba en judío con la familia. Solo esto es una demanda muy interesante, de que en general la gente sintió el judío en su psiquez, mas no lo habló. El padre y la madre lo estaban hablando entre ellos, a no les hablaban judío a los hijos. A Filú les hablaban el judío, ellos como iban a la escuela francesa, sí. No daban la respuesta en judío, sino en francés. Ahora, los que mejor hablan, es como la cosa que vamos a sentir ahora, es unas personas como Marcel Coronel, que malorosamente pidieron a sus parientes, pidieron al padre y a madre, y engrandecieron con la nona o con la tía. Y son la categoría de personas que mejor hablan la lengua. Era para los judíos de aquí, después de la guerra, como los tefates, como... Nos topimos muy pocos. Y empecemos a reconstruir nuestra vida y la comunidad poco a poco. Y para los de mi edad, los mancívicos, que tenían 8, 10, 12 años, huérfanos por lo mucho, hubo les éclaireurs israélites, que fue como una segunda familia. Y nos empezaron a descubrirnos solos, a pensar y a ser honestos y derechos. Y éramos muy contentos de estar juntos. Okay. Muy bien. Sí, una sabor chiquitica ahí sola. Mira. Ya... Pecado, si sabía, íbamos a sentir no hay nada. Ok, bueno, es que ya llegamos a la fin de la hora. Presto, con Agile escapamos ahora. Y quiero agradecerte, Pandeli, por todo lo que hemos recontado, hemos dicho y hemos partilhado. Y es una maravilla este laboro que haces y espero y quiero saber más y quiero sentir más. Quiero y muchas gracias por venir como mi musafir es para este encuentro. Te agradezco muy mucho te agradezco yo por hacer conocer a estos archivos, que para mí es importante, es casi toda mi vida, y poder partillarlo con todos los países. No lo dice, pero hay interviews en Argentina, por ejemplo. Hice yo 12 y muy Javier
Leibniz hizo Yale, y van a ver cosas de Argentina. Bueno, me había ido el encuentro con Ellen Gutkowski en aquel tiempo, y bueno, hay muchas cosas. Sí, Sí. acá mírate, vas a recibir miles de demandas de la gente que quiere saber más de este lugar o otro lugar o este sujeto. Vas a recibir miles de demandas de mí. Ya tenemos yo tengo 2 proyectos de libros y otro más con Susana cuando vaya a Israel para elaborar sobre sus archivos y sobre Salonique. Bueno, Okay. Proyectos ya hay. Una vez, es una maravilla, como he dicho, Devin. Ahora todos queremos sentir más y más y escoger sobre sujetos diferentes en estos enregistramientos. Estamos todos muy, 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 como decimos, ansiosos, tresalidos, no me venía al tiro la palabra, de sentir más y más de esto, un labor de maravilla. Horas y horas de tu tiempo para esto que será para nosotros una hermosura, y ahora que la gente lo está conociendo por aquí, Pandelis, ya tienes de estar aparellado para recibir demandas de que quieren enregistrar sus hablas también, o que tienen en sus casas casetas y también como exactamente cintas de enregistramientos de cantes de casa, de nonos hablando y todo este modo de cosas. Eso es muy importante, Liliana, muy importante. Ese es el verdadero tesoro, de que cuando haces una interview hay una cosa muy, muy seriosa, ¿no? Y lo que dices, de que estás haciendo la interview está tocando, ama cosas que se hacen interviews en la familia, ya tiene otra hermosura. Seguro, claro. Sabes, es muy interesante que en Argentina no nos quedan hoy casi ningunos que pueden hablar la lengua. Ellen Gutkowski, que tú nombraste antes, ella es una investigadora, hizo un libro muy interesante que se llama Érase una vez Sefarad, y hizo muchos enregistramientos, y ella, ¿no? Sí, creo que los más laboró con gente que venía de Francia, si no me estoy errando. Sí, y que eran también como con unos otros, por que en las entrevistas son de diferentes lugares, es muy interesante. Ella no puede hablar la lengua, solamente registrar. Y las historias que me contaron la gente en Argentina, yo me quedé maravillado de que es una historia muy, muy rica de los judíos sefaradíes que vinieron de Rodas muchas veces a Buenos Aires. Y bueno, no quiero tomar mucho tiempo de que tenemos habrá las demandas. Años y años de todo esto, seguro. Tenemos 2 personas, voy a mandar también algunos saludos y demandas. Tenemos a Carlos Yebra López, que vosotros nombraste antes, que quiere tomar la palabra para hacer una demanda. Le vamos a dar a él el micrófono. Hola, Carlos, venido con bueno. Merci mucho, cara Liliana. Merci mucho por este magnífico encuentro. A Marcelo, a ti, Liliana, y seguro a nuestros caros amigos Devin y Pantelicia, y a todas las personas que nos topamos aquí en Juntos para Adelantar la Lengua. Y tengo una demanda para ti, Pandelis. Cuando Devin te demandó cuál es la situación del ladino ahora en Francia hoy en día, me acordé que hay 2 años escribí un artículo sobre un librico que se quitó en Francia, que se llama Se réinvente au présent, de Jessica Roda, que es profesora en Georgetown University. Y ahí, enmeldando el libro, ella dice que históricamente a lo manco había comunidades de latinohablantes en París, seguro, en Marseille, pero también en Lyon. Y te en Lyon, sí. Por esta tercera. Sí, en Lyon, sí. La tercera o la cuarta. La tercera ya hay en Lyon. ¿Ainda hay gente que habla en el latino en Lyon o que hay una activa ahí? Cuando yo hice la entrevista ya había. Ahora no estoy seguro. Puede ser que unos... hay otra cosa. Eso es muy importante cuando hace uno labor de este tipo. Es la manera con la que entras en contacto con la gente. De que, por ejemplo, nosotros
En Marsella fue por Vidas Largas Marsella, en París fue y por Vidas Largas y por Aquí estamos. Cabe decirlo, esto es muy importante, que mucha gente que habló en este, participó en este corpus, venían de Aquí estamos. Y además hay mucha gente, yo me acuerdo, laboraba en un laboro normal, no universitario para vivir, y allí topaba mucha gente que eran sefaradim, y decía cuál, o Carbona, o no sé cuál. Y ellos no tienen saber de lo que hacen las asociaciones. Quiso decir que el número de hablantes que pensamos ser verdadero es seguramente mucho más grande de lo que pensamos. Y no es porque tú conoces, o tú, digo, una persona conoce a 5 o 10 personas que puede decir, ya hay 5 o 10, no, hay 100. Y por esto creo que en Lyon debe de haber 20, 30 personas, puede ser que ainda lo hablan, creo. Me acuerdo ahora que dice Lyon, una señora de Thessalonique que me cantó cantigas de beber muy sucias, y muy sucias y lucias para hacer un poco de poesía. Y hay mucha riqueza. Y otra cosa para responder a tu demanda, ya hay París, Marsella, Lyon, hay muchas civdecas chicas. Como la misma cosa del proceso de la migración. Van primero en Estambul, en Salónica, en Izmir, pero después ya van en las chicas civdecas alrededor de estas grandes ciudades. Y la misma cosa hay en Francia, hay judíos en Arles, hay judíos en chicas ciudades, en Le Havre, y esto es la riqueza, y eso que le he dicho. Merci mucho. Merci, Carlos. También tenemos una demanda de Anabela Esperanza, ella me la escribió. Ella quiere saber cómo catalogan las entrevistas y si hay en una misma entrevista se hablan de unos cuantos sujetos, si los escriben esto en los catálogos. Por ejemplo, dice, si soy investigadora, ¿cómo encuentro los sujetos que me interesan en este catálogo? Guay de mí, qué demanda más maravillosa. Para poder responder a esta demanda, le voy a mandar a la persona que hizo esta demanda, no me acuerdo quién es, mi tesa, de que hay 200 páginas donde solo se explica esto, de que la gran dificultad en elaborando con estos archivos es que como lo hacen los lingüistas, que somos gente que sabe mucho, pero no sabe mucho de historia, está, como dije antes, está muy mezclado, muy carismático. Y por esto, yo estoy sintiendo cada interview, cada grabación, 2 veces, 3 veces puede ser. Hago un resumen con palabras claves. Después, como estamos elaborando con la Biblioteca Nacional de Francia, ellos tienen un sistema oficial de clasificación y están haciendo más rica la descripción que hacemos nosotros. Bueno, ¿qué hago yo para decir verdad? Que solo estaba laborando solico. Digo, vosotros, laboro yo. Y el escopo de todo esto es permitir a buscadores de diferentes campos de poder saber no solo los sujetos que hay, sino en qué punto de la grabación existe tal sujeto o tal sujeto. Y esto toma muchísimo tiempo. Yo unas veces quiero dejarlo todo, tanto te está enfanciando mucho, no es como no estás con alegría y bebiendo aquí. Si bebes aquí, no sé lo que vas a escribir. Ama, sí, en esto tiene mucha razón Marie-Christine Varol, que mi profesora, que me dijo una cosa muy importante. Cuando sos buscador, la meta es la gran alegría de las cosas nuevas que estás descubriendo, y la meta es sufrir haciendo laboros chicos y ancina. Bueno, cada uno ya entendió, ¿no? ¿Verdad, Pandelis? Es que cuando el laboro está empezado, es verdad, y los investigadores ahora tienen de sentir y tener el mazal de topar lo que buscan, o tener el mazal de topar en esto que tienen que ellos tornar a sentir una y otra vez también. Puede ser van a topar una cosa que no buscan,
Así que siempre esto es un labor, tú lo estás empezando, estás tomando tus horas, que son muchas, seguro, y otro que lo va a sentir va a tener que buscar también y hacer su labor. No Sí, es sí, seguro. solamente meter una palabra y que va a venir toda la información. Sí, Así es que verdad. hay que elaborar. A lo manco por ahora. Vamos a meldar, merci mucho, verdaderamente tomamos ahora todos saber de este laboro tan grande, tan grande. Tengo de regraciar a Devin que nos dio a conocer esto y que te convidó a venir a los encuentros y que esto también quedará registrado. Y también nosotros pensamos de hacer dono a la biblioteca de Israel, todos los filmicos que tenemos, por que los sujetos y los hablantes son tan diferentes, de diferentes bandas, de tiempos diferentes también. Así que me parece que esto también es un poco de hacer historia de la lengua. Va a mandar algunos saludicos y también si vienen algunas demandas, las voy a hacer, que ya vi de que hay algunas. Nos manda saludos Catherine Fuinaga desde Perú. Miriam también, buenos días y buena semana y Pesaj alegre para todos. Silvia Al-Jadef, que cada semana nos acompaña, nos dice Shalom, Pesaj alegre a todos. Chag Sameach. Ya sabemos, Silvia Al-Jadef, que estás en Ashdod, en Israel. Dalia también nos manda saludos de Noruega. Dalia Skulstad. Maravilla, Gila Adar, que manda Shalom de Israel. Pandelis, estuviste en mi casa, dice ella. Seguro. Me ha recibido como un pasá. Seguro, no tengo ninguna duda. A ver qué más tenemos. Tenemos saludos porque nos están mirando de Facebook y de YouTube también, además de los 100 que estamos aquí adentro. Y Adrián Toro Quintero nos dice Shalom a todos. Dice, bueno, nos manda felicitaciones por nuestro encuentro 80. Y Pesaj alegre, también Barish Tugrul, Shalom y Pesaj alegre para todos y todos desde Ankara. Giladar que nos dice qué placer ver a todos, es tengo muchos saludicos, vamos a meldar solo algunos de ellos. Rachel, que por si alguno no miró el chat, dice Rachel Amado Bornik, yo tengo publicado una revista del libro de Marcel Cohen y él me escribió una letra de apreciación después y si alguno quiere la puede mandar. A ti, Pandelis, o a quien le demande. Así que puedes tener esto. ¿Qué más tenemos aquí? Yosef Tarimos dice, el Yiddish es lengua oficial en la República Autónoma de Birojidán en Rusia. Esto yo no conocía. Sí, es una cosa, es verdad. Ya es verdad. Bueno, por que estaba entre las lenguas que digites que no tenían... No, esto es está por lo que, si no me estoy errando, es por la política de los soviéticos, de las nacionalidades, y era una manera de decir que ya queremos a los idiomas, más sí tiene mucho frío en Siberia, es lo que no está en los alrededores de Moscú, está... Ama este comentario, no, claro, no está en la mayor parte, además seguro el comentario viene cuando dijites que el Yiddish estaba en esta ciudad de lenguas que no tenían lugar antes. Sí, muy justo. No cale decirlo al Estado francés de que nos lo van a quitar. Por favor, que lo van a quitar. Sí, muy justo. Sí, Cojábamos dice también a todos, Boker Tov, buenos días y Pesaj alegre, que siempre le parece muy interesante nuestros encuentros. Ella está en Arizona, en los Estados Unidos. Antes que lo nombrates, Seijo Jovanovic, que está aquí con nosotros, dice un laboro maravilloso, Fases Pandelis, Reushita buena y espero meldar tu tesa pichín. Un grande abrazo y para Devin.
Rachel nos dice que tenemos menester de hacer un archivo de historias orales en ladino de personas y en los Estados Unidos. Y me parece que en muchos otros países también. Puedo solo hacer un comentario en riba de esto. Por ejemplo, mira el laboro que hizo Shoshana Weizahak en Israel. Y Shoshana Weizahak, como todo el mundo sabe, labora sobre música. Ama cuando hizo las interviews suyas, cuando si la gente no cantaba, ma decía, era Melel cuando hablaban, dejaba la cosa para enregistrar. Ahora, esto appartiene a la Biblioteca Nacional de Israel. Ama hay la posibilidad para los archivos orales, es lo que, para decir lo que decías que en la América también es menester hacer lo mismo. Según mí, es posible tener una cosa general, como por ejemplo lo que estoy haciendo yo, los Judeo Spanish Oral Archive, y en el mismo tiempo cada uno y uno hace un dono a la biblioteca de su país. No es porque uno decide participar a este proyecto que no puede participar al otro. Eso es importante. Tienen que hacer donos a muchos archivos en el mismo tiempo. Cuantos más archivos dan, mejor para la difusión y mejor para la protección de los archivos. Eso es muy importante. Sí, es verdad lo que dices también sobre lo de Shoshana. Hay cuenticicos, hay historias de vida, lo de Shoshana Weizahak, porque no se puede entrevistar a una persona y demandarle una cosa y que solo te responda esto. Como tú decías, tiene un valor cuando el enriquecimiento es de casa, que alguno lo tomó sin demandar a ninguno que respondiera. Ama, cuando te encuentras con una persona, y mismo si no la conoces de antes, debes también conversar con ella y hacer como una relación, un acercamiento, ¿no? Para que pueda hablar con confianza y contar lo que quieres. Así que ahí vienen anécdotas, cuenticicos, cosas de vida, físicos de canticas, todo. Y esto es muy, muy, muy hermoso. También tenemos en la internet, en YouTube y también en el archivo de la Universidad de Jerusalén, que tiene un archivo sonoro muy, muy grande que se puede consultar. Además, también tenemos en YouTube Itzik Levi, que hizo una cantidad de enregistramientos, seguro, en video y muy, muy interesante. Esto es una cosa muy Debo de decir una cosa sobre YouTube. YouTube es una cosa maravillosa porque permite a cada uno y uno de ir, buscar y topar. Ama, es una cosa privada y es importante que, lo digo para toda manera de archivos, orales o no orales, hacer donos a instituciones oficiales en el mismo tiempo, de que si no, un día el señor o la señora que va a tener YouTube va a decir, ya me enfasí, ahora tenés que pagar $10 el minuto, por ejemplo. No se sabe. Y por esto es periculoso. Ya es bueno, es muy útil. Por ejemplo, los archivos de Shoshana están en YouTube, pero están en la Biblioteca Nacional. Esto, Esto tienes mucha razón, y mismo en veces se cierran las cuentas de YouTube, se abajan todos los materiales, una cosa que ya estaba, a muchas veces nos acontece, te acuerdas que viste un enregistramiento en YouTube de una persona que hacía una oración de Pesach o de Rosh Hashanah, y cuando la vas a buscar, ya no está porque el patrón que la subió ya se enfació y la bajó. También ella labora, no lo dice porque de que ahora mismo no está caminando mi cabeza y no me acuerdo de su nombre. Hay una manceba que labora en Austria sobre el judío y ella, por ejemplo, ya está poniendo las cosas y en el YouTube y en su universidad, en el Phonograph Archive de Viena. Esto hay que hacer. Hay que acercarse a las universidades, a los centros que tienen investigadores, a las bibliotecas nacionales, a dar estos filmicos, estos enregistramientos orales, por amor que no se pierdan en los particulares, ¿no? Y ahora, si me permites explicar una cosa muy importante. Yo pensaba que cuando tienes una cassette,
si la sientes 30 años después, se va a sentir muy bueno. Bueno, 10 años después, perfecto. 30 años después, muy bueno. 40 años, un poco manco bueno. Amano es ansina, de que las propiedades físicas, químicas de la material que hay sobre la cinta, la cassette, están desapareciendo de manera en súbito. No se sabe cuándo. Y por esto la gente que tiene cassette, por favor, vayan a ver a mí, a otras personas, según el país donde viven, y para hacer la digitalización es una cosa urgente. Si todo lo... conocer a alguno que tienen este material en casa, no que tomen el laboro de sentirlos ellos, sí que nos den aviso de que tenemos esto y que podemos darles nosotros el consejo de dónde pueden mandarlo en cada país, te mandaremos a uno y a otro y a ti, claro, para que se metan en contacto. Muy, muy hermoso. Estamos muy pasados del tiempo. Vos, Rengracio, seguro que tenemos y mucho para hablar. Y les regraciamos a todos los que están aquí y queremos convidarlos para las próximas semanas. Pandelis, laboro de titanes que estás haciendo. Te felicito muy mucho y seguro todos los que estuvieron aquí están admirándote. Devin, merci mucho por traernos este sujeto. Esta es tu idea y tu convidado y es una maravilla. Quiero decir antes de escapar que vamos a salir en viaje por un mes, Marcelo y yo. Los encuentros van a continuar. Tenemos nuestros representantes que cada semana van a venir a hacer nuestros papeles. Así que para la próxima semana ya no vamos a estar, nos vamos el 23 y vamos a llegar en primero una semana en París. Entonces va a estar con nosotros a tomar mi lugar y el de Marcelo, Kenan Cruz Chili, que se va a hacer cargo del encuentro de la semana próxima. Así que a él y Lil Baum, que también va a tomar algunos encuentros, le damos muestra enorme y grande regraciamiento por tomar nuestros papeles. Y ahora sí tengo de escapar la reunión, que me quedaría aquí hablando y hablando. Tengo de dejar a todos continuar su día o su noche, según donde están. Merci mucho. Para la próxima semana vamos a tener la lengua que acompaña mi vida con el profesor Shmuel Rafael Esbalabay por el Centro Salti y su musafira, la doctora Nitza Dori, que nos van a hablar sobre este sujeto. Y aquí, como vos dije, Kenan Cruz Chili va a ser el presentador del encuentro. Como cada semana, vos encorajo a ver los filmicos en youtube.com/Sefarad o en sefarad.com/TV. En cualquier de los dos lugares vaya a encontrar los filmicos de cada uno de nuestros 80 encuentros. Si vos queréis dar un ayudo, podéis entrar en sefarad.com/encuentros y ver la manera de hacernos llegar vuestro dono. Y como cada semana, Pesaj alegre en esta, que escapemos un buen Pesaj, que será antes del próximo encuentro. Semanada buena a todos, buena semana, mos del Dios y visicos. Buenas noches. Y por ti yo viviré.